Hoy vamos a conocer el pasado militar de Galicia. Esto era la mesa desde donde planeaban los ataques y las defensas. Ahí está el chaval. ¡A estribor! ¿Vamos? No va, en serio, mira, el centro del mando, la mesita. Humilde. Humilde, gente humilde. Generales humildes. Luego aquí, habitación con unos ventanucos y otra habitación más pequeña y aquí también otra ventanita. Ahí está, y la puerta, la buena puerta, se ve dura. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú qué ocupación tendrías aquí? A mí me gustaría ser el lamebotas del general. A mí, teniente el general. A mí el general, venga, venga. Chupa. Vamos a salir de la casa de mando y nos vamos a ir al Cabo Prior Alto, ¿no? Sí, que se supone que es donde están los túneles más tochos y todo lo verdaderamente impactante. Mirad. Donde se encontraban los cañones. Bueno, que ahora os contamos. Mirad el acceso aquí está ya que se lo come la naturaleza. Opa. Venga, arranca la moto. Ahora sí que sí, acabamos de llegar a Prior Alto, la zona más importante de esta base militar. Donde se encontraban los cañones más tochos, los Bigsters más grandes que lanzaban munición, para que os hagáis una idea, de 1 tonelada de peso a 35 kilómetros de distancia. Para que hagáis una idea, mi moto, que está ahí abajo, pesa 200 kilos. O sea, que era el equivalente a un misil. De 5 teneres. Las matemáticas. De 5 motos viajando por el aire 35 kilómetros para estamparse contra un barco. Cabe destacar que el gobierno español hizo un gran desembolso de dinero para construir todo esto, todo este complejo. Sí, y mira. vosotros os preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? Y esto es debido a que Ferrol era una ciudad muy importante en la época. ¿Por qué? Era nada más ni nada menos que el corazón de la Armada Española y además era la puerta de entrada por mar al norte de Europa. Entonces, para frenar cualquier amenaza, se construyeron estos tremendos cañones. Vamos a intentar recrear cómo se vería esto. Vamos ahora a una base militar más moderna. Y la anterior era española y a la que vamos ahora es una base militar yanqui. Bueno, podríamos haber escogido un mejor sitio para empezar a grabar. ¿Y aquí? Sí. Ostras. Opa, okay. ¿Qué, ¿Para qué arriba? Tira por ahí, sí, prueba, porque aquí está cerrado. Y vamos en su búsqueda, así que ahora un poco de moto a buscar a los yanquis. A por los yanquis. Upa. ¿Cómo está aquí, Parece donde rompiste tu moto, Sí, recuerdos del Vietnam esto, Va, mira, ya salimos. ¿Qué tal? Ya tiene nada. Venga, dame cine. ¿Te doy cine? Quiero cine. ¿Te lo hago espectacular? Sí. ¡Vámonos! ¡Opa! Opa. ¡Ostras! Me diste cine, Te di cine. Ay. Te di lo que pedías. Hostia, ¿cómo estaba ahí tú? ¡Vámonos! ¡Joder, las roderas! ¡Cómo las odio! ¿Cómo suena ese escape Yoshimura nuevo? ¡Calla! Ah, es verdad, no voy a hacer spoilers. No, ya lo hiciste. Pido perdón. Bueno, un spoilercillo. Mira aquí, Sí. hago la tramita, la trama le hago. Vamos a la estaca de bares, ¿no? Sí, correcto.
Ostras. Uy, Opa. se viene barro ahí. Se viene barrete. Pero lo hacemos la típica. Uy. Sí, sí, por poco me da el precipicio, ¿eh? Sí. En los huevos nos tengo en la corbata ahora mismo. ¿A quién engañar, no? Claro. Uf. Mira, ayer leí una frase de Valle Inclán, ¿Sí? que a ver cómo te deja. Sí. Es muy romántica. A mí me gusta ser romántico, ¿eh? Vale, papel y boli, ¿vale? Papel y boli. A ver, chavales, listo? papel y boli, ¿eh? Para Porque vuestras Valle novias. Inclán era gallego. Y nosotros mirando somos gallegos. Claro, no, pero digo, mirando el plan de lo que hacer hoy. Uy, cómo está aquí, Oye, aquí está mal, Valle Inclán. Valle Inclán. Espérame, vale. ¡Ay, qué frío! ¡Valle Inclán! Valle Inclán. No sé cómo está aquí, pero tiene pinta Ostras, de que tío, está toda profundo, sudadera de mierda. Bueno, pasa ver. tú, que me vas a mojar, Sí, tío. sí. Está profundo. Ay. Vas Ay. bien, Valle. Sí, estoy intentando no mojarme. Vale. Ay, que me toca, ¿eh? Vale, no nos mojamos. Reto conseguido. ¿Vienes, Valle Inclán? Sí, Valle Inclán. ¡Ay, Valle Inclán! ¡Ay, Valle Inclán! ¡Ay, Valle Inclán! ¡Ay! ¡Ay, Valle Inclán! ¡Ay, Valle Inclán! ¡Valle Inclán, qué hiciste! ¡Puf! Ostras, tío. ¡Hostia, la cúpula! ¡Hala! Ay, 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 hostias. El sistema de la cúpula funciona guay, Sí, sí, sí. Se suelta para no reventarse. Es que lo querías probar, ¿no? Sí, claro, dije yo, va, no me Claro, lo claro. Sí. A ver, ¿qué dijo el Valles? Yo no quiero ser el primer amor de una mujer. ¿Sí? Quiero ser el último. Ya estamos en la base militar Yankee. Última parada del día. Empezamos el día en la base militar española abandonada, acabamos en esta y las dos tienen una cosa en común. Son bases que están abandonadas debido al avance de la tecnología. La anterior base se quedó obsoleta por novedades en el armamento. Pasamos de los cañones a los misiles autoguiados. Sin embargo, esta no era una base de defensa, sino que era una base de control. Se utilizaba esta base con el sistema LORAN, que es un sistema parecido al GPS, es el predecesor del GPS, ya que en la Guerra Fría necesitaban control los yanquis. La base estaba dividida en varios edificios y cada uno tenía su función. Aquí detrás mía estaba el aparcamiento y también toda la zona de almacén. Por aquí estaba la cocina y la cantina. A su derecha los cuartos de los comandantes y ahí sus despachos. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en los barracones. Aquí a la derecha estaban los baños, que parece ser que son compartidos. Aquí se ve la ducha, te diría yo. Mira, sí, ¿eh? Sí, 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 mira, mira, está la ducha. Tienen aquí hasta la jabonera. Mira. Ahí. Mira, aquí Tenían las tuberías. la pastilla de jabón. Sí. Incluso la tiraba al suelo así, haciéndose el loco. Como quien no quiere la cosa. Sí. Mira, aquí conectaban los cuartos con el comedor. Aquí creo que estaba el GPS, se está activando aquí. Aquí estaba el comedor, la cantina Sí, conecta y todo. las cocinas. Mira, esto de aquí parece la cámara acorazada, tío. Aquí guardan los dineros. Posiblemente. ¿Algún dólarín por ahí? No, Ay. no hay suerte. Esta también parece otro contenedor así, ¿no? ¿Qué será esto? Si algún experto lo sabe, que nos lo haga saber en los comentarios, que está curioso. Mira, esto es madera, ¿eh? No sé, igual eran cámaras frigoríficas, ¿eh? Ah, tiene sí. sentido, Ah, tiene sentido. Tiene sentido, tiene Claro, sentido. en Tiene la fiesta de sentido. la cocina. Sí, tiene Cierto. sentido, tiene sentido. Un chico listo, ¿eh? Sí. Estás un poco sucio tu espalda. Sí. Y bueno, esta base estuvo abierta hasta 1991. Pues parecido a la otra. La otra creo que estuvo hasta el 97. Aquí está el gimnasio. Que no tiene nada ya. No queda nada, ¿eh? Y aquí
¡Pum! La pista de squash. ¿Cómo se cuidaban? ¿Jugaste alguna vez al squash? Sí, ¿tú? Alguna vez, soy un paquete. Vale. Bueno, yo creo que desde la pista de squash es el momento perfecto para despedir el vídeo. Sí, la verdad. La vuelta a Galicia después de un par de meses. Esperamos que os haya gustado. Cuéntanos, ¿qué? Nada, que nos ha sorprendido mucho el pasado militar gallego. Esperamos que os haya gustado, que os haya sorprendido Que también. hayáis aprendido algo, porque nosotros hemos aprendido mucho. Sí. Y nos vemos como siempre. La semana que viene. ¡Chao! Like.